Hola nuevamente, es un placer compartir con ustedes. Prosiguiendo con la iniciativa de un video anterior, en el que discutimos acerca de los sistemas numéricos, hablamos del sistema decimal y lo comparamos con otros sistemas como el binario, como el sistema hexadecimal, como el sistema quinario, como el sistema nonario, como el sistema cuaternario. Son sistemas que toman un número determinado como base. En el caso del sistema decimal, se toma como base el número 10. En el caso del sistema binario, se toma como base el número 2. En el caso del sistema hexadecimal, se toma como base el número 16. Así que la deuda que me quedó en ese video es explicar la conversión, es decir, cómo se convierte de un sistema a otro. Entonces voy a concentrarme en explicar acerca de cómo por lo menos el sistema binario y el sistema hexadecimal, de cómo se hace la conversión al sistema decimal y viceversa. Y también otra pregunta que me llegó es, bueno, y después de todo, ¿para qué nos sirve esto? ¿De qué forma me beneficio yo de saber esto? ¿De qué forma se beneficia cualquiera de entender estos conceptos? ¿De qué forma práctica? ¿De qué manera práctica se puede aplicar esto? Entonces vamos a ir resolviendo esos dos puntos en este video. Así que vamos a eso. Empecemos aclarando la importancia de la palabra base en los sistemas numéricos. Se dice del decimal, que es base 10, del binario, que es base 2, del hexadecimal, que es base 16. Aquí la clave está en la palabra base. Esa es la variable del sistema numérico, como en este caso 2x al cuadrado. El número 2 a la izquierda de la x es el coeficiente, el 2 pequeñito arriba es el exponente y x es la base. Es decir, esta x sea 10, 12, 10, 2, 16 o cualquier otro número. Y es que dicha base es la que le da el valor al numeral que representa en la posición en referencia. Por ejemplo, en el número 15.128, la base 10, contando desde 0, empieza a elevarse a la potencia en orden ascendente de derecha a izquierda. Por ejemplo, 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3, 10 a la 4 y así sucesivamente. ¿Cuánto es 10 a la 0? Todo número elevado a la 0 potencia es 1. ¿Cuánto es 10 a la 1? Todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número. 10 al cuadrado es 100, 10 al cubo es 1000, 10 a la cuarta es 10.000. Entonces significa aquí que este número 15.128 está formado por un 10.000, 5 miles, una centena, dos decenas y 8 unidades. El procedimiento con todos los sistemas numéricos es exactamente el mismo. Lo único que varía es la base. En el caso del sistema binario, que es de base 2, por ejemplo, el número 100111101, el número binario. A ver, vamos a hacerlo aquí un poco más grande para que me deje espacio para trabajar. Entonces, ocurre exactamente lo mismo que en el decimal, pero en lugar de base 10 es base 2 y lo vamos incrementando la potencia de acuerdo a la posición que ocupa. 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, etc. Entonces le damos el valor 2 a la 0, todo número elevado a la 0 es 1, 2 a la 1, todo número elevado a la potencia 1 es el mismo número, 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8 y así sucesivamente. Entonces, lógicamente lo que tenemos que hacer es que el número, donde hay un número 1, ese número se lo tiene que contar. En este caso, por ejemplo, el 128 está siendo representado por el 1. Entonces contamos un 128. El 64 no hay, el 32 tampoco porque es 0, no lo contamos. El 16, el 8 y el 4 sí, lo sumamos. El 2 no hay y el 1 sí. Entonces, esos son los números que vamos a sumar. Y esa suma nos va a dar 157. Es decir, el 100111101 binario equivale a 157 decimal. Es evidente que resulta complicado pensar en este sistema de conversión, tomando en cuenta que la base tiene que ir aumentando la potencia de derecha a izquierda
en el orden establecido, por ejemplo, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 a la tercera. Pero si nos damos cuenta que en realidad lo que está ocurriendo es que se va duplicando la cantidad de derecha a izquierda, es decir, todo número es el doble del número anterior. Por ejemplo, el 2 es el doble del 1, el 4 es el doble del 2, el 8 es el doble del 4. Entonces, cuando tú ves que va 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, si tan solo podemos memorizar eso, se nos hace mucho más fácil la conversión. Así, el número binario 011100011, de acuerdo a la posición que ocupa, nos damos cuenta que no tiene 128, no tiene 8, ni tiene 4. Entonces solamente sumamos lo que sí tiene, que es el 64, el 32, el 16, el 2 y el 1. El número correspondiente sería el 115 decimal. Ahora bien, una de las características de las matemáticas es que se tiene que poder desandar lo andado. Es decir, que siguiendo el procedimiento en la misma dirección pero en sentido contrario, si se parte de un origen hacia un resultado, se tiene que poder llegar del resultado al origen con las operaciones contrarias. Por ejemplo, 5 por 3 igual a 15. Eso es cierto solamente si 15 dividido para 3 es 5. Esa es la prueba que existe de que esa operación cumple con los axiomas matemáticos como los conocemos. De la misma manera, si decimos que el número binario 01110011 es igual a 115, entonces tenemos que tener la capacidad de probar que 115 es igual a 01110011 binario. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues haciendo exactamente lo contrario, igual que como en el caso del 5 por 3, 15, porque 15 para 3 es 5. Aquí también hacemos lo mismo, es decir, si tuvimos que elevar la base a una potencia para duplicar el valor de las posiciones en 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, aquí por lo contrario vamos a dividir el valor. En lugar de duplicarlo lo vamos a dividir, es decir, va a ser la mitad. Pero se debe tomar en cuenta que solamente nos interesan los números enteros. Cuando tú estás dividiendo el número, te das cuenta de que solamente son dos tipos de número que vas a dividir. El número es impar o es par. Si es impar, no vas a dar la fracción. Por ejemplo, 115 dividido para 2 es a 57.5, pero no nos interesa el punto 5, solamente el número inferior a ese que es 57. Y dejamos el 1 como residuo. Entonces tenemos el cociente que es 57. Si lo multiplicamos por 2 nos da 114, le agregamos el 1 y eso nos da el 115. Es decir, te van a quedar dos tipos de residuos solamente, 1 o 0. Si es impar, te va a quedar un residuo de 1. Si es par, te va a quedar un residuo de 0. Entonces siempre lo vas a agregar ahí en las divisiones como lo vas a sumar. En el caso de 115 dividido para 2 es 57 más 1. 57 también es impar dividido para 2 a 28, entonces le vas a poner más 1. 28 ya es par, entonces 28 dividido para 2 a 14 más 0. 14 dividido para 2 es igual a 7 más 0, porque como es par no te queda nada. 7 es impar, entonces 7 dividido para 2 es más 1, que viene a ser 3. 3 dividido para 2 es 1 más 1, y así, hasta que llegas a la unidad, que es en donde ya no puedes dividir más. Entonces, para sacar el valor de 115 en binario, lo que tienes que hacer es escribir todos los residuos que te han quedado. Empezando, si empiezas a escribirlo desde la izquierda, entonces tienes que empezar escribiendo desde el último residuo hacia arriba, hacia el primero que encontraste. Si lo vas a escribir de derecha a izquierda, entonces tienes que escribir el primer residuo hasta el último que encontraste. Entonces esto nos indica que 115 en binario equivale a 1110011.
Ahora pasemos a ver la conversión de hexadecimal a decimal. Tenemos el número 20D que está en formato hexadecimal. Vamos a convertirlo en decimal. Ocurre exactamente lo mismo que con decimal y con binario. En decimal es base 10, binario base 2 y aquí, adivinen, la base es 16. 16 a la 0, 16 a la 1, 16 al cuadrado y así sucesivamente. Reemplazamos el valor, 16 a la 0 es 1, 16 a la 1 es 16, 16 al cuadrado es 256. Entonces, convertimos en lo que está representado, en este caso es 2 veces 256, 0 veces 16 y 1 vez d. Ahí está, 1 vez d, 0 veces 16 y 2 veces 256 que es 512. Ahora, si nosotros recordamos que la letra D equivale a 13, entonces sumamos 512 más 0 más 13, nos da como resultado el número que estamos buscando en decimal, que es, en este caso es el 525. Es decir, que 20D en formato hexadecimal equivale a 525 en formato decimal. Ahora bien, vamos a desandar lo andado, es decir, vamos a regresar. Ya encontramos que 20D equivale a 525. Ahora vamos a probar que 525 equivale a 20D, convirtiéndolo de regreso. Así como en el decimal se divide para 10, en binario se divide para 2, aquí se divide para 16. 525 para 16 es a 32 y un poquito, pero no llega a 33, así que lo dejamos en 32 porque recuerden que nos interesa solamente los números enteros. Y le agregamos el residuo, en este caso 13. Luego nos queda 32, 32 para 16, si es exacto, nos llega a 2 y el residuo es 0. Entonces ese es el resultado. Simplemente escribimos los residuos que son 2, 0 y 13. Lo voy a poner aquí en paréntesis, no porque 20 esté multiplicando el 13, sino porque quiero explicar, simplemente quiero recordar que el número 13 equivale a la letra D. Entonces lo que tenemos es la letra D en lugar del número 13, porque estamos convirtiendo hacia hexadecimal nuevamente. Entonces queda la letra D. Déjenme quitar los paréntesis aquí para que quede como originalmente es el equivalente en número decimal. O sea, 20D. 525 equivale a 20D y hemos demostrado cuál es el proceso de conversión de decimal a hexadecimal y viceversa. Y bien, hemos concluido la explicación que yo tenía preparada con respecto a la conversión de un sistema numérico a otro. Ahora nos queda el segundo punto del que habíamos hablado al principio, que es que me preguntaron para qué es esto útil, o sea, a quién le interesaría saber esto. Para la persona común y corriente que no está interesada o que no está involucrada en cuestiones de computación ni de ningún tipo de tecnología, o que utiliza la tecnología pero no le interesa lo que pasa por detrás del telón. Pues la respuesta que yo tengo para esa pregunta es que no hay una respuesta específica, que es algo subjetivo. Pero como sé que esta explicación que estoy dando ahora es muy superficial, entonces eso me da la pauta para un nuevo video, y la deuda continúa, es decir, voy a preparar un nuevo video más adelante en donde abordemos ese tema con un poco más de profundidad.
Por el momento, muchas gracias por la atención prestada y buenas tardes.